Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al 13º Festival LEA. Hoy tenemos la presentación de un libro muy interesante, tal vez uno de los mejores libros de novela policíaca, novela negra de este año, y es Taxi, escrito por nuestro gran amigo Carlos Zanón. Con él tenemos al moderador, también escritor griego, Marcos Kritikos. Quiero agradecer a Acción Cultural Española, a la Embajada de España, al Instituto Cervantes y obviamente a Ediciones Metechnio por la publicación de este libro y por la realización de este evento. Los dejo entonces con Marcos Kritikos y con Carlos Zanón. Muchas gracias. Καλησπέρα σε όλους. Buenas tardes. Es un placer y un honor hablar con Carlos Zanón hoy de una novela muy importante, Taxi, que fue publicado hace unos días en Grecia, traducido por Daphne Christou y publicada por la editorial Metechnio. Carlos Zanón es abogado, poeta, novelista, crítico literario y director del Festival Anual de la Literatura Policíaca de Barcelona, que es su ciudad natal. De su obra, sus novelas policíacas han sido premiadas en múltiples ocasiones. Recuerdo el premio Dashiell Hammett en 2015 por su novela Yo fui Johnny Thunders, que espero que pronto se traduzca en griego también. Su obra literaria ya se conoce fuera de España, como América, Francia, Italia. En Grecia le conocimos el año pasado con su novela Problemas de Identidad y el retorno de Pepe Carvalho, el legendario héroe literario de Manuel Vázquez Montalbán, traducida por Vasiliki Knitou y publicada también por la editorial Metechnio. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes y muchas gracias. Διάβασα το Ταξί. He leído Taxi y me ha impresionado muchísimo su fuerza narrativa y la representación profunda del psiquismo particular de su protagonista antihéroe. La calificaría como una novela neonegra, existencial y también una historia de carretera psicodélica que va más allá de los límites de la literatura policíaca y tiene un protagonista que podría ser un punto de referencia en la novela negra contemporánea. Yo tuve la impresión que es un poeta que escribió una novela negra. ¿Por qué elegiste la novela negra? ¿Querías mantener el orden dentro del caos de la literatura, como había dicho Borges? ¿Querías una historia policíaca para expresar tus inquietudes existenciales y sociales? ¿O solo es tu amor por el género que te hizo elegir escribir una novela negra? Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, yo creo que el género te elige a ti un poco. Con mi primera novela negra, yo no tuve la sensación de que estaba escribiendo una novela negra. La acabé y hasta que la gente empezó a decir que era una novela negra un tanto peculiar, no tuve la sensación de que había escrito una novela negra, porque tenía el cliché de que la novela negra era la novela policial, en la que se investiga un crimen, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que de cierta manera el género me eligió a mí. Me gustan mucho las historias de la gente que vive en un presente inmediato, de la gente que intenta salir adelante como puede, de la gente hasta cierto punto humilde, ¿no? Es decir, que está esperando como si estuviera jugando en una partida de póker y se conjura para que la siguiente vez que le salgan buenas cartas arriesgarse, ¿no?
Y entonces yo creo que el género me eligió un poco a mí. Venía de la poesía, pero yo creo que la literatura tiene que ser poesía y tiene que ser música. En realidad, más que de qué va un libro, nos gusta que un autor nos explique lo que sea, ¿no? Porque nos gusta cómo suena, cómo ha elegido las frases, cómo respira el libro, ¿no? Y eso es música y es poesía. Νομίζω ότι θα πρέπει να σας πω λίγα λόγια για την υπόθεση. Quería hablar un poco sobre el libro, sobre la novela. En esta novela, el lector sigue la odisea de un taxista que se llama Santino por las calles de Barcelona por 6-7 días, 6 noches. Y eso refleja un conflicto interior que tiene el héroe. Una maleta llena de drogas, olvidada en un taxi de una compañera y amiga, sirve de punto de partida de la historia. Santino entra voluntariamente en una historia que en realidad no le concierne y se enfrenta con el submundo de la ciudad en un ambiente que poco a poco se va volviendo sofocante, en una trayectoria que es muy posible que llegue a una calle sin salida. He encontrado 4 pilares en la novela. Es el Santino, el antihéroe Santino, Barcelona, la música, porque la música tiene muchas referencias musicales y literarios, y la trama policíaca. Me gustaría empezar por Santino, que es el gran protagonista del libro. Su pasado incluye su sueño fracasado de ser escritor, una relación apasionada que salió mal con Verónica, la esposa de un amigo. Ahora está casado con Lola y para no hablar con ella de sus problemas, empieza a deambular sin rumbo fijo, tiene insomnia, en su taxi tiene insomnia, escucha música, lee literatura en los semáforos, oye y participa en las pequeñas historias de sus clientes y encuentra alivio en otras mujeres. Busca el amor, aunque no sabe que sería un amor sin respuesta. Busca el contacto con la gente, aunque sabe que nunca podrá él estar a la altura de esas relaciones. Es melancólico, depresivo, impulsivo y entra en una historia peligrosa, quizá para salir de su impasse personal, su atolladero personal. Y parece que la historia no le interesa tampoco. Su carácter me recuerda a un héroe Zerfo en la novela de Jean-Patrick Manset, Balada de la Costa Oeste. Me lo recordó mucho. Quería preguntar, Sí. ¿cómo surgió este antihéroe? A quien el lector se sienta cerca y a la vez se siente tan lejos del el lector. ¿Lo creaste así desde el principio? ¿O su personaje se fue desarrollando poco a poco? No, realmente el personaje era todo, poco. En realidad había una historia que no deja de ser la historia de Odiseo. En el fondo, creo que el personaje de Homero es un personaje que es el hombre actual. Por un lado está la creencia de querer volver a casa y por otro lado está la curiosidad de cómo seríamos en otras casas, en otros sitios, ¿no? En probarte en otras islas, en
en escuchar los cantos de las sirenas, ¿no? Un poco. Entonces la idea era, Sandino es un personaje que escapa, que huye, y que quiere volver a casa, pero que ya no sabe dónde está su casa. Y esa era la idea que me interesaba, porque era una historia que me encontraba en muchos sitios. O sea, evidentemente en la Odisea, pero en la Dolce Vita, en la Gran Belleza, en Mad Men, en el cuento El nadador de Cheever. Es una historia, la historia del hombre que trata de volver a casa y parece que toma el camino más largo para saber quién es en el fondo, ¿no? Me parecía que era muy interesante. Entonces, pero quería, ¿qué personaje podía ser algo así en una ciudad como Barcelona, ¿no? Entonces, evidentemente, pensé en un taxista, que es un personaje que en el fondo puede ir a cualquier sitio, pero le da igual ir a cualquier sitio. En el fondo es como el plancton, es decir, depende de los clientes. También el taxi era una relación muy especial porque es muy íntima durante unos minutos y la gente allí o se sincera o miente mucho. El taxista, en cierta manera, es como una especie de personaje extraño en la ciudad. Y yo también, en realidad, mi padre y mis dos abuelos eran taxistas, con lo cual yo sabía que era lo destructivo que es un trabajo en el cual tú puedes ir a cualquier sitio y te da igual ir a cualquier lado. Esa era una idea que me interesaba mucho. Y entonces, bueno, fue construyendo. También tuve en referencia a Taxi Driver, ¿no? El personaje de Travis. El insomnio de Travis es el insomnio de Sandino, ¿no? Un poco. Tenía muchas referencias, pero sobre todo quería esa idea de que él quiere volver a casa, pero no sabe dónde está. Está en todos sitios medio bien y medio mal, ¿no? Yo creo que tú lo has dicho antes, es una novela existencialista en el sentido de que no hay nada que le apasione, le da igual todo. Y por último, me interesaba mucho el matiz entre la fidelidad y la lealtad. Sandino es un personaje infiel, pero es un personaje leal. La lealtad es lo que nos ata a unos amigos, a una familia, a un equipo de fútbol. La fidelidad interviene el amor, el enamoramiento, la pasión, la fantasía y a veces la lealtad es un sentimiento más fuerte, ¿no? Y en el caso de Sandino es evidente. Κάπου διάβασα και νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο ότι είναι... He leído que el Taxi Driver es una odisea urbana, como has dicho. Los pensamientos del héroe me impresionaron, que se insertan en el texto en segunda persona y dan la sensación de un narrador trascendental, una voz de conciencia, y muestra de manera poética y filosófica el perfil del héroe. Un ejemplo pequeño dentro del libro. ¿Por qué no logras sentirte feliz, excepto cuando estás dispuesto a perderlo todo? Es decir, a no perder nada, ¿por qué no tienes nada que valga más que tu deseo de no perderlo? Me impresionó mucho que en esta frase se ve la vanidad de la vida del héroe. ¿Consideras crucial esta frase para comprender la cosmovisión de Sandino? A mí me pareció muy importante. Sí, bueno, la idea también era utilizar una tercera persona de la voz del narrador que fuese como una tercera persona mentirosa, porque es lo que tú has dicho, es una primera persona, es una segunda, es decir, que pudiéramos salir y entrar de la cabeza del personaje casi sin darnos cuenta, ¿no? En el sentido de que la realidad es tanto lo que pasa dentro de ti, lo que ves, como lo que está fuera. Sí, esa frase es importante en el sentido de sin renuncia no hay deseo. Cuando puedes tenerlo todo no tienes nada. Cuando no quieres perder nada y no apuestas por algo no ganas nada. Esto es así.
él se siente, él espera que algo le importe lo suficiente como para apostar, ¿no? Pero a veces yo creo que hay que apostar aunque por apostar, sin saber si estás apostando en el caballo bueno. Pero sí que es verdad, esa frase es muy importante para la novela, para entender el personaje y para entender cómo... Era un personaje complicado porque no es un personaje amable para el lector. No, no es un héroe que hace cosas buenas o que hace cosas valientes, sino que en el fondo es un personaje que juega siempre con ventaja, es un personaje mentiroso, es un personaje, pero a la vez intenté que todos pensáramos que en el fondo todos somos un poco así, todos intentamos ser feliz como podemos. Και προς τον εαυτό του πιο πολύ ψεύτης. Y es mentiroso hacia sí mismo también, ¿no? Sí, sobre todo, por eso lo hice un poco escritor, porque, bueno, tú lo sabrás como yo, el hecho de dedicarte a escribir, acabas literaturizando la realidad, la vida. Es decir, intentas que tu vida sea un buen relato y que las historias que te pasan en tu vida tengan buenos diálogos y acaben bien y sean comprensibles. Intentas entender todo, ¿no? Y él es un poco así también. Y es verdad, él se miente a sí mismo, no tiene fundamentos, no tiene ninguna apoyatura firme, ¿no? Entonces, depende de sus fantasías, depende de las canciones. Por eso lo que decías de la música, ¿no? Es alguien que lo que sabe lo ha aprendido de los libros y las canciones y las películas. Ο Σαντίνο μοιάζει να βαδίζει με το ένα... Santino parece caminar con una pie en la luz y el otro en la oscuridad. La luz es su resistencia al mal, aunque con un peculiar enfoque moral. Y también la luz es su amor por la música y la literatura. Y son características que los diferencian de las personas con las que se relaciona. La oscuridad es su incapacidad para controlar sus pasiones. ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Ne? Sí. Sí, sí. ¿Ne? Εσωτερική διαμάχη που τον βυθίζει αργά στην αδράνεια και στην παρέτηση από τη ζωή. Bueno, estoy de acuerdo en la segunda parte de la pregunta, no la he escuchado en español, pero la primera parte que decías del lado de la luz y de la oscuridad, estoy de acuerdo contigo. Él es un personaje que se mueve en la amoralidad, es decir, en un mundo sin Dios, uno tiene que interpretar qué es lo correcto, ¿no? Entonces él se mueve en eso. La música, la literatura, la lealtad está en lo que para él es una aspiración positiva, ¿no? Mientras que tiene esa otra parte, ¿no? Pero conviven a la vez. Él es consciente de que el uno sin el otro no existe. No es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sino que es a la vez Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Οι αντίρρεos πρωταγωνιστές, οι καταραμένοι όπως λέμε. Los protagonistas antihéroes o héroes malditos son uno de los estereotipos más fuertes de la literatura negra. Y creo que su popularidad del antihéroe, la popularidad del antihéroe va creciendo. ¿Por qué piensas que esto está sucediendo? ¿Se identifica el lector con los antihéroes? ¿Por qué ve en ellos cierta resistencia a los mecanismos del establecimiento y la capacidad de hacer justicia frente a un sistema corrupto? Bueno, yo creo que la gente
que buscamos refugio en los libros desde pequeños, ya sea escribiéndolos o leyéndolos, somos personas inadaptadas para los estándares de lo que es el ser triunfador. Que Paul Newman o Brad Pitt o David Bowie fueran grandes lectores es una virtud que les gloria a ellos, ¿no? Porque no tenían ninguna necesidad de ser lectores. Luego está el personaje. Yo creo que el triunfador solo tiene una historia. El triunfador, cuando explica su historia, es que todos los pasos que ha dado a lo largo de su vida han sido correctos. El que no es triunfador se encuentra con que su vida está llena de posibilidades que no supo hacer, o caminos que dejó, o personas que abandonó o que le dejaron. Es decir, su vida está llena de posibles novelas. ¿Qué hubiera sido? Y yo creo que eso es lo que hace que los personajes, los antihéroes, sean mucho más ricos que el héroe, ¿no? El héroe ha hecho todo bien, ¿no? Solo tiene una historia, pero el antihéroe tiene todo lo demás. Y bueno, yo creo que también la gente que buscamos refugio en los libros, en la música, en cierta manera no tenemos la sensación de que en la vida es una cuestión plana de ser feliz o infeliz, sino que hay muchos matices. No te voy a preguntar si Santino refleja las experiencias tuyas. Ya hemos hablado de la literatura, de la música, ya nos has dicho que en tu familia, miembros de su familia fueron taxistas. Y también sé que es difícil comprender el límite entre lo autobiográfico y la ficción. Sin embargo, ¿podría Santino ser un buen amigo tuyo? ¿Con quien te divertirías en un bar hablando de tus inquietudes esenciales y, por supuesto, de música y literatura? Aunque tú supieras que en su taxi llevaba la urna de su abuela. Sí, serían buenos amigos. La verdad es que yo creo que los libros siempre son autobiográficos en lo esencial. En la anécdota no, pero sí en las inquietudes de los escritores, ¿no? Es decir, y sí, yo creo que me podría llevar bien con Sandino, e incluso podríamos llevar los dos las cenizas de su abuela al cementerio, que es donde tenían que estar. Άξια συμπροταγωνίστρια του Σαντίνο είναι η Βαρκελόνη. Barcelona es coprotagonista. Nos presentas una imagen caleidoscópica de una Barcelona salvaje y oscura detrás de las luces del turismo. Una imagen de Barcelona que un visitante no puede descubrir. Y esta imagen no se puede dar sin edulcorantes, solo a través de alguien que la conoce bien la ciudad. Así el lector se sumerge en las calles, en los callejones oscuros y los bares infames y descubre otra versión de la ciudad de Barcelona en un ambiente puramente negro, lleno de narcotraficantes, prostitutas, delincuentes, una multitud de almas perdidas que se mueven como sombras. ¿Crees que una de las razones por el éxito del libro es que se trata de una historia fantástica, imaginaria, en un mundo muy real? Bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Y sobre todo yo creo que, bueno, hay ciudades que son
que tienen la fortuna o lo que sea de ser literarias, y creo que Barcelona es una ciudad que tiene fuerza literaria, ¿no? Es una ciudad portuaria, fronteriza, y creo que en ese sentido estaba así, sobre todo si intentas pues enseñar la ciudad que no pueden ver los turistas, que pasan unas horas o algo así, ¿no? Yo intento hacer una ciudad que vaya más allá del centro, ¿no? De eso y reflejar lo que es una ciudad como que puede ser cualquiera, pero que tiene su propia personalidad y que puede ser al mismo tiempo muy hospitalaria y muy cruel, ¿no? Y en este sentido sí. Además o sea, creo que está muy bien visto lo que dices, Marcos, en el sentido de que era un buen contrapunto al delirio un poco del protagonista, ¿no? A medida que tiene el insomnio, a medida que empieza a ver cosas raras, esta especie de psicodelia que tiene él lo contrapone mucho lo que es el asfalto, la calle, la ciudad, la realidad, ¿no? Ο Ιρλανδός πανεπιστημιακός Τζον Σκάγκς, σε ένα εξαιρετικό... El académico irlandés John Skaggs, en un ensayo titulado Crime Fiction, explora elementos comunes del entorno urbano del cruel policía con la obra de Eliot y especialmente con su emblemático poema La tierra baldía. Afirma que la ciudad moderna es retratada como un infierno en el que sus habitantes se ven amenazados con una especie de muerte que no es física, sino espiritual. Este elemento destaca en el psiquismo de tus héroes. Siendo tú poeta y novelista de la novela negra, encuentras lugares narrativos comunes en la poesía y en la literatura negra. Es la crueldad de la literatura negra y la poesía. Hay un lugar común, un lugar narrativo común entre los dos géneros. Bueno, o sea, radicalmente sí. Eliot, el mismo Eliot dijo que la poesía, a medida que se separa de la música, se separa de la poesía. Y yo en eso estoy completamente de acuerdo. Yo lo aplicaría a la novela. La novela, a medida que se aleja de la poesía, se aleja de la novela, ¿no? A menos, yo creo que es, o sea, escribir es jugar con las palabras, con el lector, con la imaginación. Y yo creo que la poesía es esencial. Una novela sin poesía no es literatura, para mí, en este sentido. Con respecto digamos, la parte oscura, realmente la poesía, una de las funciones de la poesía es desvelar lo oculto, es decir, enseñarnos lo que teníamos delante de las narices y no veíamos. Y en este sentido yo creo que es una buena arma para meternos en según qué bajos fondos. Ahora estoy hablando contigo y estoy pensando en muchas de las canciones de Lou Reed, ¿no? Que realmente daban una visión de una serie de bajos fondos y de personajes mediante música y palabras, pero también con una cierta poesía. Para mí creo que es esencial. Es esencial. Y también hay un aspecto porque es una poesía que viene, de la idea de metrópoli, la idea de Baudelaire, ¿no? En el momento que el hombre deja la naturaleza y se mete en una ciudad, adquiere la libertad, pero también el anonimato, pero también el precio es la soledad y la crueldad. Es decir, puedes morir y que nadie se entere durante días que te has muerto en tu piso. Eso en un pueblo es más complicado. Pero el precio es a cambio de la libertad, del anonimato, de que tú en la ciudad puedes ser quien quieres y cuando quieres, ¿no? Yo creo que eso que con Baudelaire, la poesía de Baudelaire empieza, creo que está recogido claramente en la novela negra. Για να κλείσω το θέμα της πόλης,
με μια ερώτηση τελευταία για να πάω. Para terminar hablando de la ciudad, esta versión realista del lado oscuro de la ciudad ayudó a equilibrar las exageraciones, quizás de la trama que consideraste necesarias para describir el comportamiento humano en situaciones extremas. Por ejemplo, introducir a un héroe muy surrealista como Jesús. Es como, me recordó al realismo mágico, el realismo mágico, el personaje de Jesús. Sí, sí, la verdad es que Jesús era un personaje de otra novela que finalmente se quedó en ningún sitio, pero me gustaba mucho esa idea de alguien que en el fondo nunca sabes muy bien si está loco o no está loco, ¿no? Este narrador poco fiable. Y la verdad es que, bueno, hay un reto en la novela que es seguir a un señor durante 7 noches con un único punto de vista que es el suyo, y entonces le pasa de todo, le pasan cosas como muy realistas, pero también tienen personajes completamente fuera de onda, que es como el típico borracho que te encuentras en un bar a las tantas de la noche, que a veces te explican historias muy increíbles y a la mañana siguiente no sabes si creértelas o no. Pues un poco la idea era esa, era jugar. Me gusta mucho algo que has dicho al principio, de que creo que tenemos que intentar que aunque trabajemos un género, que no haya límites. Es decir, tenemos que desbordar los límites, tenemos que ir más allá, aunque nos equivoquemos. Entonces, despeinarnos al escribir. No podemos acabar con el mismo peinado cuando hemos acabado de escribir que cuando empezamos. Tenemos que estar despeinados. Y en eso consiste en introducir cosas en una novela o personajes o situaciones que realmente rayan la credibilidad del lector, ¿no? Pero yo creo que esa es nuestra obligación. Todas las historias han sido escritas antes por gente mucho mejor que nosotros. Lo único que podemos aportar es lo que nosotros somos de distintos, algo nuestro que no, hasta que solo tenemos nosotros, ¿no? A veces. Yo creo que ese punto de locura es necesario. Πολύ ωραία. Muy bien. Να πάμε λίγο στη μουσική. Vamos a la música ahora. El texto está lleno de referencias musicales que son como la banda sonora de la vida de Santino. El héroe, al escuchar una canción en el taxi o en otros lugares, recuerda escenas de su pasado y piensa en lo que ha pasado o está pasando en su vida. Esas referencias musicales, además de la atmósfera especial que le dan al libro, fue una herramienta para presentar aspectos del psiquismo del héroe. ¿Te ayudó la música a presentar a esta persona, a completarlo como héroe? Sí, por un lado, por ejemplo, el nombre de Sandino es un apodo que le ponen porque a él le gusta mucho los discos. Un grupo que se llamaba The Clash, y The Clash hizo un triple disco que se llama Sandinista, y bueno, que no es de lo mejor de los suyos, pero mi personaje sigue defendiendo que es el mejor disco de The Clash, y por eso se llama Sandinista, y cada capítulo tiene el título de una de las canciones de ese disco. Por un lado me demostraba lo que antes te comentaba, la lealtad del personaje, ¿no? A los sueños de adolescente, a las bandas que te gustaron, a quien te formó, ¿no? Yo creo que las personas a partir de los años 60, nuestra educación sentimental vino de la música, básicamente. El cine era importante, pero quizás más para nuestros padres, pero para nosotros la música nos dijo cómo nos teníamos que enamorar, cómo nos teníamos que desenamorar, cómo teníamos que
que hacer todo. Es decir, si te rompían el corazón tenías 3 millones de canciones, si estabas eufórico tenías 3 millones de canciones. Y además era muy curioso porque tú te podías sentir que tus padres no te entendían, tus amigos no te entendían, el mundo no te entendía, pero ponías la radio y aparecía una canción de un tipo que a 3.000 kilómetros de tu casa, en un idioma que no entendías, parecía que esa canción la había escrito para ti, o sea, que te estaba interpelando directamente. Esa forma de comunicación era genial, porque además tus padres no entendían nada, ¿no? Y entonces me parece que eso es algo que me gusta mucho que pase, y me gusta mucho que el personaje viva eso con una cierta pasión, ¿no? O sea, que no se le haya pasado. Cuando tengo amigos que les gustaba mucho la música, pero cuando se hicieron mayores, o sea, cuando se casaron, cogieron sus discos y los dieron, ¿no? Me parece una aberración, ¿no? O sea, tienes que ser leal con tus primeros amores hasta el final. Ήθελα να... Είναι ξεκάθαρη η αγάπη σου για τη μουσική. Tu amor por la música es muy clara. Yo quería hablar de este álbum triple de Sandinista, pero tú, de Clash de Sandinista, pero tú ya lo has mencionado, y de los capítulos que tienen como título las canciones del álbum. La música punk, con su dinamismo y también como un movimiento de denuncia y denuncia política y social de lo establecido, encaja perfectamente con el anterior de Santino. Creo que tenemos casi la misma edad. Yo también tengo o escuchaba la misma música de ese tipo que como tú. Tú elegiste un álbum triple, además, de Clash, muy prometedor álbum, pero se mantuvo a la sombra de London Calling, por ejemplo. Es un álbum que como, ¿por qué lo dices eso? Es una referencia indirecta a Santino, que comenzó su vida con ambiciones y en algún momento del camino se perdió. No, bueno, primero elegí a Clash porque cuando empiezo una novela la tengo que escuchar, tengo que saber a qué va a sonar, ¿no? Y entonces la música de The Clash o la música punk es una música, la buena música, cuando la escuchas no puedes pensar en otra cosa. Cuando estás escuchando a los Sex Pistols es el fin del mundo, o sea, no puedes estar pensando tengo que ir a comprar pan luego y a buscar a los niños, o sea, es eso, es el fin del mundo. Y esa idea que fuera tan absorbente me gustaba. Elegí Sandinista porque quería que fuera un perdedor, o sea, que fuera una persona que aunque sabe que se ha equivocado, sigue en su error porque es leal. Y después porque yo ya veía que la novela se me iba a hacer muy grande y entonces pensé que tenía que buscar un triple LP para que hubiera muchas canciones para poder poner un título a cada capítulo, ¿no? Entonces, bueno, fue un poco de todo. De hecho, tuve que buscar incluso caras B y maquetas porque tenía más capítulos que canciones. ¿Se podría repetir la última frase? Es que se perdió la conexión. Ah, sí, que de hecho tuve que buscar caras B, canciones de caras B y maquetas porque había escrito más capítulos que canciones tenía el disco para completarlo. Θέλω να περάσουμε λίγο και στην αστυνομική πλοκή, να πούμε. Pasamos ahora a la trama policíaca. En la literatura moderna vemos cada vez más a menudo que esta historia no está en el primer plano de la narrativa.
como en tu libro. Parece ser que esto es para el escritor el medio o un pretexto para presentar a sus héroes a través de cuestiones o sucesos, acontecimientos sociales que determinan el contexto histórico de una época. ¿Crees que esa es una tendencia moderna en la literatura policíaca? ¿Crees que la mera resolución de un caso ya no es suficiente y el lector quiere que la historia policíaca se integre en un contexto, sociopolítico? Bueno, yo creo que sí, al menos yo como lector y como autor es lo que me interesa. En realidad la novela negra, a diferencia de la novela policial, lo que importa es no quién mató a quién, sino por qué. Y es más, yo creo que incluso ir más allá, es decir, ¿qué harías tú en el caso de? Yo creo que ese es el tema. En el fondo, las tramas nunca son tan importantes. Los libros, cuando te los recuerdas personajes o recuerdas la sensación de la escritura, pero las tramas son siempre las mismas. Yo creo que no es tan importante. Και την ατμόσφαιρα, συγγνώμη. Y εμένα η ατμόσφαιρα μου. Y la atmósfera también. Totalmente, totalmente. La atmósfera, las escenas, es decir, en el fondo nos hemos acostumbrado a que, o sea, yo cojo un libro de un autor que incluso puede no escribir en mi lengua y me introduce en una atmósfera y en un mundo, pero que está en mi cabeza. O sea, que me lo ha transmitido, es como muy mágico. Y en este sentido, yo creo que me gusta más la literatura que no es solo trama. La trama da igual. O sea, me da igual lo que me cuente un autor, lo que quiero es que me lo cuente él y que me introduzca en una trama, en unos ambientes, en eso. Y entonces yo creo que sí. Entonces, si eres lector de tramas policíacas, cómprate Netflix y tienes 300 millones de argumentos, ¿no? Pero en la literatura es otra cosa, es ir un poquito más allá. Έτσι. Sí. Otra cosa que me gustaría comentar, que me impresionó mucho, y me gustaría escuchar tu opinión, es la distancia que tú mantienes de la violencia y también la forma que presentas un asunto de terrorismo. No recurres a largas descripciones de escenas violentas, quizá para impresionar a aquellos lectores que la buscan. Y tenías la oportunidad de hacerlo, de recurrir a la violencia, a descripciones, porque Santino y otros de los héroes son impulsivos, casi paranoicos. Son características que pueden resultar a violencia irrazonable. Por otro lado, esta historia del terrorismo nunca entra en el núcleo de la trama. Comienza y termina silenciosamente con una referencia al teatro Bataclan para decorarnos el atentado terrorista que tuvo lugar en París. Me impresionó esta distancia que mantuviste de la violencia. Tú declaras que existe la violencia, pero te quedas un poquito más lejos de la violencia. Sí, o sea, no... tengo una fascinación como mucho estética por la violencia, pero como espectador, ¿no? Pero siempre tiene que haber una distancia suficiente como... A veces yo leo libros de gente que trata la violencia como una especie de satisfacción morbosa que no me gusta. Es decir, la violencia siempre se ejerce sobre una víctima. Me parece que a veces olvidemos eso. Entonces, a mí me interesa la violencia como un lenguaje. A veces hay personas que no encuentran otra manera de expresarse si no es a través de la violencia. Porque no tienen los medios o porque las injusticias sociales o porque no saben hablar, o sea, no saben expresarse, no saben decir qué está pasando, ¿no? A mí me interesa esa violencia, pero no me interesa la violencia explícita que trata un poco de impactar en el lector. La verdad es que o sea, no me interesa ni como lector ni como autor. Prefiero
¿sabes? Y aparte creo que, o sea, a ti yo puedo salir a la calle y me pueden dar una paliza y si tengo suerte me recuperaré. Pero a veces de otro tipo de violencia psicológica que has podido recibir de niño o del desamparo un poco de la sociedad o de personas que te encuentras en la vida, es una violencia que es mucho más, de la que no te recuperas y me interesa mucho más. Διαβάζοντας το ταξί και κάποιος θέλει να φτάσει στο τέλος της ιστορίας. Leyendo Taxi, y yo algo influenciado por la película Taxi Driver de Scorsese, como ya nos has mencionado, que marcó la adolescencia de los que hoy tienen 50 años, como yo, pues esperaba un final diferente. No diré más por razones obvias, pero en primer nivel deja el final entumecido al lector. En un segundo nivel, el lector se da cuenta de que este fue el mejor final posible para el héroe, para Santino. Un final que él mismo al principio del libro lo había calificado como una salvación. Saliendo del libro y en retrospectiva viéndolo, parece que Santino había preparado este final y deja quizá la puerta abierta para que nos volvamos a encontrar con él. ¿Es posible volver a encontrar a Santino en otro lugar con otra Lola y con otra Victoria? Verónica, perdón. Sí, bueno, me gusta mucho esa idea. Creo que es una historia circular. Entonces, de hecho, al principio, en realidad hay elementos que si los supieras ordenar, te estarían explicando el final, ¿no? Y esa idea me gusta mucho. Sí, o sea, yo he sacado varias novelas y nunca he tenido un personaje que continuar, pero Sandino, sí, Sandino creo que es un personaje. De hecho, la novela que voy a publicar en enero en España, que se llama Love Song, Sandino tiene un papel, pero tiene un papel secundario. Es el chofer de unos músicos que van de gira, entonces él busca trabajo y le dan trabajo de eso, ¿no? Entonces, pero bueno, al margen de ese papel secundario que yo creo que sí, me gustaría, y también tengo interés de qué habrá sido de Sandino dentro de 5 años o dentro de 3 años. Ωραία. Θέλω έτσι, επειδή μάλλον πλησιάζουμε και λίγο προς το τέλος, θα ήθελα να πούμε και δύο λόγια για τον Μπέπε Καρβάλιο. Να πάμε δηλαδή Perdón, quería hablar de Pepe Carvalho, perdón. Carlos Anón, a ti te conocimos con el retorno de Pepe. Yo soy fan de Carvalho. Creo que es el detective más complejo de la literatura policíaca. Me gustó mucho la forma en que lo presentaste en Problemas de Identidad. Me pareció más fresco, más cinematográfico. Tiene tus propias características sin perder las características a las que debe su popularidad. Creo que fue un honor que te confiaron esta tarea. Pero en general, esos retornos de los críticos y los lectores se muestran a menudo muy críticos hacia el retorno de héroes. Por ejemplo, quiero mencionar el retorno de Philip Marlowe por parte de John Baldwin, que fue considerado inferior al resto de la obra literaria. ¿Tú pensaste que estabas arriesgando tu carrera? Bueno, absolutamente era un honor. O sea, quiero decirte que al principio, incluso cuando me lo ofrecieron, dije que no, porque pensé que era un riesgo innecesario, pero también me di cuenta de que me iban a poner en las manos
el padre de la novela negra mediterránea. Entonces, para mí lo viví como un honor y lo intenté disfrutar mucho. Pero sí que era consciente de que era un riesgo muy grande porque bueno, es complicado. Es decir, cada uno tiene su Carballo, habría gente que lo pensaría solo como una operación comercial. Había muchas cosas que podían verse feas, ¿no? En esto. Pero bueno, no sé, la verdad es que o sea, que además a mí todo el mundo me recomendaba que no lo hiciera, lo cual me motivó a hacerlo, o sea, me gusta mucho meterme en líos y pensé que podía ser divertido y pensé que podía salir vivo siempre y cuando lo hiciera mío, o sea, o sea, yo podía intentar hacer lo mío y que a la gente no le gustara y podía asumirlo, pero lo que me parecía horroroso es intentar copiar a Manuel Vázquez Montalbán, copiar su estilo, copiar y que encima no te saliera bien, ¿no? Entonces intenté hacer un Carballo como si lo hubiera escrito yo, vamos. Ήταν ένας τρόπος για να δώσεις αυτή τη διαφορετικότητα, γιατί έχω διαβάσει μάλλον όλα τα βιβλία. Quería una manera, yo he leído casi todos los libros de Pepe Carvalho que se han traducido en Grecia y me impresionó la narrativa en primera persona, que es una técnica que creo que Montalbán no lo usó nunca con Carvalho. ¿Tú querías decirle al lector desde el principio que esto es algo diferente? ¿O pensaste que con la narración en primera persona te estabas acercando al héroe? No, era posicionar al lector diciendo esto es otra cosa. O sea, no creo que era poner las cartas sobre la mesa desde el principio. Es decir, esto es primera persona, es otro autor, es otro libro, es otro mundo. Y luego había un aspecto más técnico, es decir, Manuel Vázquez Montalbán hacía la saga, pero el personaje iba envejeciendo. Pero si seguíamos la cronología, Carballo tendría 80 y pico de años, con lo cual solo podría protagonizar asesinato en el asilo o algo así, ¿no? Es decir, entonces tenía que conseguir que el personaje rejuveneciera y por eso me inventé la posibilidad de que existiera un Carballo de verdad y ya puestos que tuviera una edad más próxima a la mía para que pudiera correr detrás de los malhechores, pero también que pudiera poner mis obsesiones. Vázquez Montalbán era de la edad de mis padres, entonces era un hijo de la posguerra y tenía su muestrario sentimental, pero yo no podía fingir eso, yo tenía que explicar el mío y entonces si le bajaba de edad podía hacerlo. Y entonces fueron las dos razones, por un lado para definir territorio y por otro lado para conseguir que Carballo pudiera correr detrás de los malos. Μίλησες πριν, είπες πριν για μεσογειακό νουάρ και παίρνω έτσι. Hablaste de novela negra mediterránea. Tú eres uno de los representantes más importantes de la novela negra mediterránea, pero ¿qué significa cuando nos referimos a novela negra mediterránea, la Barcelona de Montalbán, la Vigata de Camilleri o hasta Constantinopla y Grecia con Márcaris, como puertos, ciudades puertos, o que reciben inmigrantes, ciudades multiculturales, llenas de contradicciones sociales, cuestiones políticas extremas que alimentan todas esas ciudades, la literatura policíaca mediterránea. Pero hay en realidad una técnica narrativa común en el estilo literario de Montalbán, el estilo minimalista y duro de Mansetti y Fasardí, o el estilo lírico de Iso. Y todo eso pueda hacer de la literatura policíaca mediterránea una escuela, o es solo una diferenciación, designación geográfica
que usamos para distinguir la literatura policíaca del sur de la del norte? No, yo creo que va más allá. O sea, es cierto que empieza casi siendo una caricatura del hard-boiled anglosajón, en el sentido de que eran detectives cínicos, que comían mal, que bebían mucho, que salían de noche. Entonces, de cierta manera, lo que hacen estos tipos de autores es hacer un personaje que come bien. O sea, el mundo puede estar desmoronándose, pero vamos a sentarnos a comer bien. Que están más cercanos a este aspecto portuario de ciudad, de Marsella, de Atenas, de Barcelona. Yo creo que tiene unas características, es decir, los asesinos de nuestros países no suelen ser francotiradores que entran en una escuela y empiezan a pegar tiros. Es decir, hay otro tipo de delito, hay otro tipo de cosas que llevan al delito, y también hay otro tipo de sociedad que lo acoge. Sí, o por ejemplo, no sé, las novelas de Mankell o las novelas nórdicas, digamos que la sociedad, es decir, el entorno geográfico es muy duro. El aislamiento es muy bestia en las poblaciones, y eso conlleva un tipo de maldad y un tipo de delincuencia y de vida que es muy distinta a las nuestras. Nosotros tenemos un clima y un entorno geográfico que de cierta manera nos acoge. Es decir, podemos vivir en la calle, tenemos un entorno probablemente del catolicismo en el cual las familias sostienen a los miembros, es decir, no sé, de nuestras ciudades hay pocos kilómetros, puedes ir a ver a tu familia, a tus amigos. Todo eso conlleva de que hay otro tipo de delito, hay otro tipo de maneras de matar y también otro tipo de literatura. Y yo creo que esos autores lo que tuvieron la virtud es de mirar a su sociedad y explicarla como es o como la ven, no importar estereotipos de otras literaturas, de otras sociedades, ¿no? Y en ese sentido sí que creo que hay una literatura negra mediterránea con características y que implica una mirada, y me parece muy interesante porque la novela costumbrista de ahora es esta. En realidad podemos reconstruir nuestras sociedades a base de los libros de Marcaris o de Montalbán. Βλέπω μάλλον ήρθαν για να μας διακόψουν εδώ τώρα. Creo que Adriana va a intervenir para que terminemos poco a poco. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, ¿Tenemos más tiempo? Si quieres una última pregunta, porque Dimitris ya lleva bastante tiempo interpretando y es un poco cansado. Κάνω μία τελευταία, είχα και κάποιες άλλες ερωτήσεις. Una última pregunta. Μεγάλη δημοφιλία των συνδρομητικών διαδικτυακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Hay muchas plataformas en línea ahora que están creciendo su popularidad. Quizá eso hace los escritores que escribir una novela para que la novela se traduzca en una película y recibir y ganar dinero. ¿Crees que eso puede perjudicar la calidad literaria de los textos? Hombre, si un autor está pensando en eso, sí, evidentemente, porque la literatura es otra cosa. Pero, o sea, entiendo que hay libros que son muy cinematográficos o que se pueden adaptar, pero el autor tiene que dar algo más. Entonces, si solo estás pensando en eso, estás escribiendo guiones, no estás haciendo novelas. La novela es siempre un mapa mucho más extenso, ¿no? Además, los escritores somos mucho más guays que los guionistas. Más pobres también. Σωστά.
Es verdad. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον εγώ προσωπικά. Yo quería agradecer personalmente a Carlos Samuel y todos los espectadores. Espero que nos veamos en un lugar, nos veamos pronto. Y quiero felicitarle porque Taxi es un libro excepcional. Ya le he dicho que es la mejor novela negra que he leído este año. Quiero felicitarle y espero que nos veamos pronto y que hablemos pronto. Nada, muchísimas gracias, Marcos, o sea, por tus palabras y por esta charla que me ha encantado. Y yo también espero que ya sea en Barcelona o en Atenas poder hacerla en persona. Y estoy encantado, evidentemente, de que mis libros, es un sueño que te lean en otro país. Y estoy encantado de que el público griego pueda leer mis libros. Ojalá les guste muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, Marcos. Espero que en próximos años estemos todos juntos en Atenas o en Barcelona, sobre todo en Atenas, celebrando un festival Lea. Gracias al público presente, gracias a Daphne, perdón, un momentico, a Daphne Cristo, quien hizo la traducción del libro. Taxi al griego, a la Ediciones Metecmio por su apoyo constante, por traducir libros de nuestros escritores iberoamericanos y apoyarnos en el Festival Lea, a Acción Cultural Española, al Instituto Cervantes y a la Embajada de España para poder realizar este evento, a Dimitris Vitiniotis, nuestro intérprete, por su gran trabajo durante todos estos días, y a José Fabián, nuestro técnico también. Mañana nos veremos a la misma hora, a las 7, con la presentación del libro Cabezas Cortadas del escritor español Pablo Gutiérrez, con la editorial Castañotis mañana. Así que muchísimas gracias a todos. Seguimos en las actividades del Festival Lea hasta el 20 de noviembre. Cada una maravillosa, y todos estos actos los pueden seguir viendo en nuestro canal de YouTube y del Festival Lea. Así que muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Es un placer y un honor contar contigo otra vez. Y nos vemos el próximo año. Gracias a todos. Sí, seguro. Gracias a todos, a Dimitri por traducirme y a todos vosotros. Ha sido un placer y estoy encantadísimo de trabajar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos.